Muy buenos días. Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes en este webinar, el primer webinar de nuestro 2025, y tenemos un invitado muy especial e internacional. Nos acompaña desde España Alberto Blanco. Él tiene más de 25 años de experiencia en recursos humanos, en tecnología, liderando estrategias de personas y cultura que impactan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones, integrando procesos de negocio, modelos científicos, diseño, agilidad, tecnología y datos. Actualmente es director de personas y cultura en Broadware. Es una empresa multinacional especializada en soluciones y servicios de transformación digital, con más de 2.000 personas y en 11 países tienen presencia. Ha liderado proyectos en España e Iberoamérica, con compañías como Santander, BNP Paribas, Naturgy, Indra, Repsol, Grupo Maui, San Miguel y entre otras. Es profesor asociado en el ISDI y en el Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Málaga. Estamos muy felices de recibirte, Alberto, de que hayas aceptado nuestra invitación. Nos acompaña, por supuesto, también el doctor Carlos Leiro, fundador y senior partner de Leiro Assessment. Nuestra empresa está dedicada a mejorar los procesos de selección y desarrollo del talento ejecutivo en las organizaciones. Bienvenidos y bienvenidos todos también. Jessica, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Encantado y feliz de compartir hoy este rato con todos vosotros. Y cuando Carlos me ofreció poder participar, pues la verdad es que para mí un orgullo. Llevo colaborando con el equipo de Leiro Assessment pues ya un tiempo, y personalmente porque nos conocemos Carlos y yo hace ya unos cuantos años. Y siempre ha sido un verdadero placer estar al lado de una empresa puntera, innovadora y que hoy por hoy está trabajando a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la gestión del talento, la tecnología y también la inteligencia artificial. En este rato de hoy voy a compartir ya la pantalla. ¿Todo el mundo ve la pantalla? Ok. En esta sesión de hoy, en este webinar, de lo que os voy a hablar es de qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la gestión de personas. Entendiendo y diferenciando inteligencia artificial generativa, puesto que la inteligencia artificial como tal lleva bastantes años ya entre nosotros, en diferentes formas y tecnologías, pero quizá lo más disruptivo nos vino pues, a finales de 2022 cuando de repente emerge ChatGPT y descubrimos pues, un mundo nuevo en cuanto al acceso al conocimiento, en cuanto a la eficiencia en determinadas tareas y muchísimas otras aplicaciones que antes pues, a lo mejor solo imaginábamos. Y todo eso pues, ha puesto boca abajo buena parte de los procesos de negocio de las organizaciones, de nuestras propias tareas, nuestras propias competencias. Y eso pues ha generado muchísimas oportunidades y también muchísimas amenazas, algunas reales y otras que son percibidas por cada uno de nosotros en función de dónde estemos con respecto a lo que la inteligencia artificial generativa nos puede ofrecer. Y eso es de lo que os voy a hablar hoy. Sobre todo me gustaría, o mi mayor deseo hoy es que salgamos ni siendo fanáticos ni siendo detractores de la inteligencia artificial generativa, sino entendiendo un poquito mejor qué hay detrás, qué posibilidades tiene, qué nos ofrece y sobre todo cómo podemos evitar ese miedo de que termine por hacer lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, ¿no?
Bueno, la presentación, Jessica me ha presentado fantásticamente, así que no hay nada que pueda decir que lo vaya a mejorar. Simplemente aquí tenéis también mis datos de contacto para que desde este momento, pues cualquier cuestión que queráis abordar, pues estaré feliz junto con el equipo de Leiro de, de aclarar lo que necesitéis. Lo que vamos a ver hoy está estructurado en tres partes. Por un lado, lo que tiene que ver en sí con la inteligencia artificial generativa y esos casos de uso aplicados a recursos humanos. Después, eso va a ser lo que nos va a llevar la mayor parte del webinar, pero no quiero dejar pasar los otros dos puntos que son importantes para no ser o un fanático o un detractor, que es todo aquello que tiene que ver con poner orden, ¿no? La gobernanza, la seguridad y la ética en el uso de la IA. Y después, a nivel ya más personal, como profesionales de recursos humanos, cuáles son las skills que tenemos que poner en juego para seguir siendo competitivos y que no terminemos devorados por la IA. Comenzamos entonces. Si en cualquier momento alguien quiere plantear una cuestión, no sé habitualmente si lo hacemos al final o si alguien, pues como habitualmente Jessica, gestionéis los webinars, pues a vuestra disposición de aclarar lo que sea necesario. En cuanto a qué es la IA, bueno, pues básicamente tiene una definición muy sencilla y a la vez muy compleja de entender. Realmente la inteligencia artificial generativa son sistemas predictivos de procesamiento de información y de generación de conocimiento. O sea, es predecir qué va a pasar. Por eso cuando le preguntamos a ChatGPT algo, realmente nos responde haciendo una predicción de qué es lo que nosotros estamos preguntando, a ver si acierta. Lo que vemos es que cada vez acierta más y mejor y más rápido, ¿no? Pero al final lo que hay detrás son esos sistemas predictivos que procesan información y nos devuelven conocimiento. Ese conocimiento a veces es una respuesta, pero esto va más allá. No es solo generación de conocimiento, es generación de soluciones. A veces ya la IA lo que hace es solucionar determinados problemas, especialmente con la nueva generación de IA que mencionaré aquí, aunque no es el objetivo, que son los agentes IA, que es el siguiente paso a lo que podríamos tener hasta ahora en conocimiento como ChatGPT, ¿no? Es decir, ya no solo nos responde a cosas que le preguntamos, sino que también hace tareas que nosotros le podemos pedir. Es un agente. ¿Y qué hay detrás para que de esos sistemas predictivos, para que alguien, una máquina, un ente artificial pueda entender qué le estamos diciendo y parece que nos entiende de verdad y las respuestas que le damos pues nos parecen creíbles, nos parece que tienen lógica, incluso a veces de temas que son ajenos a nuestro día a día, como el criterio con el que nos responde a veces da hasta miedo, ¿no? De decir, realmente entiende lo mismo que entiende un médico, un abogado, un consultor, un directivo. Bueno, realmente vamos a ver que no es tanto el entendimiento, porque todo está basado en dos conceptos principales que veis ahí. Los LLM, los Large Language Models, es decir, modelos, grandes modelos de lenguaje, y los algoritmos de Deep Learning basados en redes neuronales. Sin entrar en detalle de qué es cada cosa, simplemente entender que es más simple de lo que parece, a pesar de que es complejísimo. Pero realmente un LLM es un gran repositorio, enorme repositorio de información en formato texto, en formato vídeo, en formato audio, en formato gráfico. Es decir, todo lo que os podáis imaginar cabe en un LLM. Es pues como un armario gigante donde ahí podemos guardar, si fuera en nuestra casa, en ese armario gigante podemos guardar desde la cubertería, nuestra ropa, los palos de golf, todo lo que la ropa de los enseres del baño, todo lo podríamos guardar ahí. Pero a diferencia de cómo hacemos en nuestras casas, que las cuberterías las tenemos en la cocina, las ollas las tenemos en la cocina, la ropa, las camisas las tenemos en un armario, los enseres de baño, pues en el cuarto de baño, en el aseo. Pues a diferencia de lo que hacen los humanos, lo que hacemos los humanos para guardar, ordenar y encontrar las cosas, la IA no necesita ordenarlo. Te puede guardar un tenedor al lado de un calcetín y le va a dar igual, porque él no entiende ese orden. Él va a entender que todo está ahí y lo va a procesar. Entonces, nos imaginamos como un gran repositorio donde cabe todo. Y además, a través del Deep Learning, ese repositorio no es estático. Ese repositorio está vivo, aprende constantemente. Aprende con cada interacción que tiene con nosotros. Cada pregunta que le hacemos
y cada respuesta está haciendo que ese armario esté mejor ordenado para la máquina. Es decir, que sea más fácil conectar unas cosas con las otras y es lo que entendemos como aprendizaje automático. El deep learning basado en redes neuronales es el sistema de inteligencia artificial o de aprendizaje automático más avanzado que hay. Y es el más parecido, aunque está todavía muy lejos, pero es el más parecido a cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, por eso se llaman redes neuronales. Es decir, lleva unos sistemas de conexión que son los que hasta donde la neurociencia va entendiendo, nuestro cerebro procesa cuando nos hacen una pregunta o cuando tenemos que resolver un problema. La máquina intenta imitar esto, pero realmente no hay esa inteligencia como tenemos en los humanos, no hay ese criterio. Realmente todo funciona a base de fuerza bruta. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando habéis visto en Internet eh, auténticas virguerías de un cuadro de Van Gogh pintado por una inteligencia artificial, y uno ve el resultado y dice, pues es que lo que pintó Van Gogh y lo que veo aquí que ha pintado la IA es lo mismo, tiene el mismo valor. Si uno mira en el resultado, posiblemente un cuadro de una manera y de otra, pues es muy parecido. El valor está en que hubo un pintor que aplicó inteligencia, creatividad, emociones, una serie de valores, unas vivencias para plasmar y crear eso que vemos en un cuadro de Van Gogh. La IA realmente no ha creado nada, ha imitado unos patrones que a base de fuerza bruta, de entender cómo están los píxeles compuestos, es capaz de lanzar el píxel más exacto en esa posición concreta del cuadro. Este ejemplo tan simple es el que nos debe hacer ver y también pensar que realmente no tenemos un cerebro enfrente de nosotros, en el ordenador, en la computadora. Lo que tenemos es una máquina capaz de procesar ingentes cantidades de información en milésimas de segundo y construirnos desde un cuadro, una fotografía o un informe que le pidamos. Entonces, esto es realmente lo que hay detrás de la inteligencia artificial generativa. Eh, Al final, aunque llevamos muchos años hablando de transformación digital, eh, lo cierto es que hasta que no ha llegado la IA generativa, no hemos visto un salto cuántico. Durante muchos años, la transformación digital, pues hablábamos de automatizar ciertos procesos que hacíamos manuales. Cuando llega la pandemia, pues de subir todo a la nube para no tenerlo en servidores que si tenemos que trabajar desde casa, pues no nos permiten trabajar. Ese tipo de cosas. Pero era una transformación digital, casi una transformación tecnológica, ¿no? De dotar a las organizaciones de tecnología para ser más eficientes, cometer menos errores. Pero el caso es que cuando llega la IA generativa, la transformación digital se ha llevado a un extremo que se parece más a aceleración digital. Y nos ha traído pues tres conceptos que siempre están en una empresa, siempre están presentes. Es decir, en una empresa siempre se habla de automatizar, de ser más eficiente, más rápido, llegar más lejos. Eh, Siempre hablamos de mejorar la productividad de las personas y siempre hablamos de esa mecanización, de esa eficiencia. La cuestión es que aquí entramos ya en unos terrenos que se nos van de las manos en muchos casos. O sea, la automatización digital radical nos puede llevar, sobre todo a los que nos dedicamos a la gestión de personas, a recursos humanos, nos puede llevar incluso a un conflicto moral en cuanto a que, bueno, pues aspectos que le pedimos a una máquina, se los vamos a pedir a una persona para que sea competitivo con la máquina. Y si no, pues sustituiremos a la persona con la máquina. Es decir, esto que ha existido desde que se inventó una imprenta, desde que se inventó la lavadora, es decir, siempre las máquinas nos han ayudado. Aquí, como tenemos esta velocidad, esta aceleración, estamos tentados de pensar que podemos ir más allá y ya no solo que las máquinas nos acompañen, que sean nuestros copilot, que sean nuestros asistentes, sino que realmente se invierta la ecuación y seamos sustituidos o seamos nosotros el copilot de una máquina o el asistente de una máquina. Y esto es como si en un avión, pues el comandante, el piloto y el copiloto, pues en algún momento se invirtieran los roles y el copiloto fuera el que gobierna el avión y el piloto pues está observando. Bueno, pues esto sí que tenemos un riesgo en nuestra sociedad de poder llegar a ello si no hacemos bien las cosas. En cuanto a la automatización radical, realmente lo que consiste es algo legítimo, es automatizar procesos, es eliminar el error humano,
es reducir los costes. Es algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Nos imaginamos pues, un escenario así. En este caso parece pues, una especie de empresa de logística donde pues, desde drones, vehículos autónomos, automatización en la entrega de productos, escaneo automático, un montón de cosas. Y así es como nos lo imaginamos. Y a veces anhelamos tener esto así. Pero como nos pasa en muchas cosas en la vida, a veces esto es lo que le pedimos a AliExpress y esto es lo que nos llega. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir. Ay,頑張れ。俺だ。もっとトラッキング。More shipping, more shipping. I need more trees. More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Whoa. Everything you got on wood pulp right now. He really loves that thing. Bueno, aquí estáis viendo un ejemplo de cómo nos podemos volver locos por esa automatización radical sin entender realmente ni lo que estamos haciendo, ¿no? Como en este caso esta empresa, pues el no tener controlado dónde viene la entrada de pedidos, pues le lleva a desencadenar toda una cadena de valor a nivel global para producir enciclopedias, ¿no? Pues esto pasa con la transformación digital, la aceleración radical. A veces pensamos que podemos automatizar las cosas y nos olvidamos del propósito incluso del propósito como compañía y, por supuesto, de otros aspectos de la gestión de empresas, de negocios y de personas que son igualmente importantes. En cuanto a la, en cuanto a la, en cuanto a la productividad de personas, os comparto aquí un estudio para que veáis el impacto que tiene la inteligencia artificial generativa, un ejemplo es ChatGPT, en determinados sectores y en determinadas tareas. En este caso, esto es un estudio de EY en un centro de atención al cliente, en el que, bueno, pues un conjunto de agentes, una cantidad grande, una muestra representativa, se dividió a un grupo que trabajaba con ChatGPT y a otro grupo que no trabajaba con ChatGPT, para ver cómo atendían las solicitudes de los clientes. Y aquí tenéis algunos datos que, más allá de los números, lo que quiero que nos quedemos es con algo que vais a ver ahí. Por supuesto que se incrementa el número de peticiones por hora, es decir, se puede hacer más con las mismas personas, entre un 14 y un 22%, que es una cifra muy considerable. Obviamente, para cualquier negocio, un 14% más de ventaja o un 22% es mucho. Pero fijaos lo que dice el estudio. Lo que dice es que este efecto de crecimiento, de eficiencia, de aumento de la eficiencia, es el doble en el 20% de los trabajadores con peor nivel de partida. Es decir, en los que peor desempeño tenían, los peores agentes, es donde más ayuda una herramienta como ChatGPT. Y en el top 20, es decir, donde la gente de mayor rendimiento, no hay un efecto tan claro, es decir, no ayuda tanto. También nos dice que las personas que llevan menos de un mes en el puesto, es decir, los juniors, los nuevos, el efecto llega al 46% de incremento. ¿Qué significa esto? Que esto nos debe hacer pensar que las personas, que ChatGPT o las herramientas de inteligencia artificial, a los perfiles que más ayudan es a los que más lo necesitan. Bien porque llevan muy poco tiempo en el puesto y tienen muy poca experiencia, o bien porque su desempeño es pobre y les ayuda a subir de nivel. Y en las personas que tienen un buen desempeño, que son excelentes, el valor diferencial es menor en cuanto al incremento por herramientas de inteligencia artificial. Y esto es algo bueno. Esto es algo bueno. Es decir, bueno, lo primero, si alguien nos dice si utilizamos ChatGPT y le decimos que no, pues ya tenemos un argumento para decirles que es que no lo necesitamos porque nosotros somos top talent. Pero al margen de bromas, realmente esto lo que nos tiene que hacer pensar
que en la medida que más preparados estamos, más capacitados estamos, más desarrolladas tenemos determinadas competencias, más difícil es que nos sustituya una herramienta tipo ChatGPT. Y en la medida que más lo necesitemos, más dependemos de esa máquina. Y el asunto es que esa máquina, a ese porcentaje de personas con peor rendimiento, aprende y cada vez va a hacer más su trabajo. Cada vez va a ser más diferencial lo que hace la máquina con respecto a lo que hacen las personas, hasta que alguien tome una decisión de decir, no me sale rentable tener a esas personas. Entonces, esto es la primera señal, no de miedo, no de amenaza, sino de realidad. En la vida siempre nos hemos enfrentado a cambios donde lo que hacíamos es hecho por alguien mejor o por algo mejor. Bueno, pues esto lo que hace es que nos lo pone delante de nuestras narices de una manera mucho más evidente y más rápida. Y esto nos debe hacer pensar en la importancia de conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras áreas de mejora, dónde aportamos valor, dónde no aportamos valor y, obviamente, ponernos a mejorar nuestras competencias. Hay muchísimos más estudios, pero este lo quería traer para que tuvierais un ejemplo muy tangible, muy gráfico de qué impacta, de cómo impacta ChatGPT o cualquier inteligencia artificial generativa. ¿Y qué ocurre con la mecanización y la eficiencia? Bueno, pues aquí, como responsables de recursos humanos, tenemos un buen dilema, porque de alguna manera la mecanización y la eficiencia se está entendiendo como el nuevo patrón oro. Las empresas cada vez más entienden la eficiencia y la mecanización como el único KPI que importa, el patrón oro, es decir, como el estándar del valor. Y realmente esto, que siempre ha existido así, ahora con la inteligencia artificial se puede convertir en un nuevo patrón oro, porque de alguna manera, si nos fijamos con el ejemplo de Van Gogh, en que el cuadro que ha pintado la IA es igual de valioso que el de Van Gogh. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en menos tiempo. Van Gogh era un personaje muy complejo y la IA la tenemos ahí en nuestro portátil y no da guerra, no nos pide pan. Si miramos nada más que la eficiencia de la mecanización, podríamos llegar a pensar que el cuadro que ha pintado la IA es igual de bueno o mejor que la obra maestra de Van Gogh. Entonces, esto, que es un ejemplo muy bestia y muy llevado al extremo, es importante que lo tengamos en cuenta, porque existen otros factores que determinan el valor de lo que hacemos. Luego veremos algunas de esas competencias que son obviamente muy difícil que hoy por hoy tenga una máquina, pero si al final las desterramos y no les damos valor a esa creatividad, a esa empatía, pues al final nada más que nos mirarán y nos analizarán por el resultado bruto que aportamos. Entonces, de alguna manera, la competitividad y la sostenibilidad de los negocios no está basado solamente en la mecanización y la eficiencia. Pero a veces, si nos enamoramos demasiado de esto, lo demás no nos va a importar. Es un poquito como dice aquí esta viñeta de un periódico español, en el que el asistente le dice, pues oiga, pues es que detrás de los números hay personas, pues que se aparten. Es decir, es una manera de entender la relación de los negocios y las personas, pues bastante distópica y que ojalá pues no llegue a cumplirse. Como os decía al inicio, mi objetivo no es que hoy salgamos ni fanáticos de la IA, ni detractores, ni gente que adora la IA como un nuevo dios, ni gente que rechaza la IA porque solo ve amenazas. Lo que yo espero hoy es que miremos a la IA con cara y ojos, que desentrañemos un poquito qué hay detrás, cómo podemos interaccionar, cómo podemos sacar partido para que no nos sintamos pues como ese 20% del estudio de EY que podemos ser sustituidos. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro día a día cuando queremos conocer algo que no conocemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Preguntar, ¿verdad? Pues con la IA tenemos que hacer lo mismo. Si queremos interaccionar con la inteligencia artificial, sacarle todo el partido, la clave es saber preguntar. En general, en la vida. Esto es muy antiguo. Si uno sabe preguntar, llega muy lejos. Si no sabe preguntar, acaba en cualquier sitio. Pues con la IA es muy importante saber preguntar. Al final, cuando vamos a una cafetería y pedimos un café, yo supongo que esto pasa en todos los países. En España, desde luego, ocurre mucho. Nos gusta mucho personalizar el café como lo queremos, ¿no? Entonces,
pues podemos decir que quiero un vaso de café, pero corto de café, con leche de soja, en vaso, no en taza. Bueno, pues igual que personalizamos lo que le pedimos a un camarero con un café, con la IA, cuando interaccionamos, hay que personalizar mucho lo que queremos. Y para eso existe el concepto de prompt. Un prompt es un mensaje o pregunta que es lo que nos permite comunicarnos con la IA. Cuando en ChatGPT estamos preguntándole algo, estamos enviando un prompt. Pues el prompt es la clave de todo, porque la IA, como no es inteligente desde el punto de vista igual que un ser humano, necesita una forma de pregunta para darte la respuesta que tú buscas. Por eso es importante, cuando hagamos los prompts, que le expliquemos a la IA qué es lo que necesitamos, cuál es el objetivo. Esto a veces nos cuesta un poco, ¿no? Porque incluso cuando hablamos, y esto culturalmente por países influye mucho, cuando hablamos con una persona, con un compañero, a veces no le decimos qué es lo que queremos de él. A veces damos rodeos y es la persona la que nos dice, ¿pero qué te puedo ayudar? ¿O qué esperas de mí? ¿O qué es lo que quieres? Bueno, pues con la IA no valen esos giros. No es nuestro amigo que nos va a decir, a ver, no sé qué es lo que quieres decirme, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? No, a la IA hay que explicarle exactamente lo que necesitamos, cuál es nuestro objetivo. Tenemos que utilizar un lenguaje claro, conciso, explícito, lógico, estructurado y con el contexto. O sea, no vale decir, bueno, ya tú sabes, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de aquello, no. No es alguien con el que tengamos complicidad. Tenemos que hablar en lenguaje natural, pero en lenguaje natural claro, conciso, explícito y de una manera estructurada. Tampoco robótico, porque la IA, como os digo, se lo come todo. Es decir, da igual que le pongamos una palabra un poco delante de la otra, ya tiene mecanismos para componer la pregunta en una forma operativa. Y luego el contexto. El contexto es muy importante. Si no le explicamos el contexto en el que le estamos pidiendo algo, la IA no sabe de nuestra vida, no sabe qué nos tiene que responder. Entonces hay que ser generoso y contarle el contexto. También hay que pedirle que adopte un rol. Y esto nos puede dar un poquito de vergüenza, un poco de pudor. Decirle, oye, mira, eres el director de recursos humanos de una empresa con sede en Panamá de 500 empleados que está creciendo. Todo eso hay que contárselo para lo que le vamos a preguntar. Porque no es lo mismo si somos una empresa, somos directores de recursos humanos de una empresa en Panamá con 500 empleados que está creciendo, a si somos una empresa en España con 200 empleados que tiene un problema financiero. No es lo mismo a la hora de hacer la pregunta, porque esto no es Google. En Google, nosotros preguntamos y Google nos devuelve un montón de entradas y nosotros ya filtramos a ver qué nos vale y qué no. Aquí nos está dando una serie de información que solo nos va a valer si de verdad está adaptada a lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo va a saber la IA si no le damos el rol? Entonces, no hay que tener pudor, hay que pedirle a la IA que se disfrace. Eres una bailarina de claquet, porque imagínate que queréis comprar, regalar unos zapatos de claquet a un familiar que quiera apuntarse a un curso de claquet. Bueno, pues no le digáis, ¿dónde puedo encontrar zapatos de claqué? ¿O cuáles son los mejores zapatos de claqué? Porque nos puede dar una respuesta genérica, aséptica. Digámoslo, mira, eres una bailarina o un bailarín de claquet. No has bailado nunca profesionalmente, pero te gusta. Hay que contarle una historia. Y eso nos puede dar pudor, pero tenemos que aprender a manejarlo así. Si no, no conseguiremos realmente sacarle el partido. Y luego hay que tener paciencia. A la primera puede que no tengamos la respuesta. Hay que volver, hay que iterar, hay que ajustar, hay que aclarar todas las veces que sea necesario. Porque la ventaja es que la IA aprende y lo hace muy rápido. Cada nueva iteración ya está entendiendo mejor lo que le preguntamos. Entonces, esto es muy diferente a lo que venimos haciendo con Google los últimos años. Y aquí existen unas diferencias generacionales muy grandes. En la gente de mi generación, yo tengo 53 años, en gente generación X, que hemos crecido con Google y que nos hemos desarrollado profesionalmente con Google, tenemos un vicio que es que utilizamos pocas palabras para preguntarle a Google. Entonces nos cuesta hacer todo esto, nos cuesta contarle nuestra vida a ChatGPT, nos cuesta ponerle un contexto, pedirle un rol, porque es como decir, ¿pero qué hago yo hablando con una máquina así? Como si fuera mi amigo, o sea, estoy loco. Sin embargo, la gente joven, por ejemplo, mis hijos, mi hija mayor tiene 15 años para 16,
Google pues lo ha visto como una herramienta hasta que ha llegado esto. Mi hija es capaz de contarle exactamente lo que quiere de una manera rápida, de una manera natural, porque no tiene ningún pudor en hablar con la máquina, porque es natural tener máquinas alrededor con las que hablar. Ya lo hacía con Alexa, con el altavoz inteligente, para que le pusiera música, le dijera las noticias o la hora. Entonces, para ellos, a diferencia de para otras generaciones, hacer prompts es muy fácil. Sin embargo, y esto es importante, nosotros, de lo que nos dice la máquina, de lo que nos dice ChatGPT, por ejemplo, tenemos una capacidad, nuestra generación, la mía por lo menos, porque entiendo que entre vosotros habrá diversidad de generación, pero por lo menos en mi generación tenemos una capacidad de pensamiento crítico para discernir lo que nos está diciendo, si es así o no es así. Eh, Sin embargo, los jóvenes no tienen esa capacidad, ni ese hábito, ni el pensamiento crítico. Se lo tragan todo. Y si ChatGPT les ha dicho eso, copian y pegan eso. No lo depuran, no lo refinan. Entonces, cada generación tiene su servidumbre, pero es importante que entendamos que la máquina está más cerca de gente de 16 años, de mentalidad de gente de 16 años a la hora de interaccionar, que de gente de mi edad. Y esto es una cuestión que tenemos que entender, asumir y trabajar si queremos de verdad sacar partido a la IA. Las herramientas principales, aunque hay muchas, donde donde se utilizan los prompts, son tanto ChatGPT como Copilot. Hoy me vais a escuchar mucho hablar de Copilot. No es porque tenga ninguna fijación especial con Copilot, es porque yo entiendo que la mayoría de vosotros trabajáis en empresas y ahí cambia un poquito el uso de la IA. Si para vuestro uso personal utilizáis ChatGPT, pues es fantástico, porque lo que le contéis a ChatGPT vuestro, pues ahí queda. Vosotros decidís, igual que lo que publicáis en una red social. Sois vosotros legítimos para decidir hasta dónde llegáis. Pero cuando trabajáis en una empresa, vosotros representáis una empresa y esa empresa pues tiene protocolos de compliance, de confidencialidad, de protección de datos, de seguridad, de un montón de cosas que en el momento que utilices herramientas que no tienen ese control, y ChatGPT no lo tiene, porque ChatGPT vive precisamente de que lo que tú le cuentes se utilice para que el resto de los humanos en el planeta Tierra le saquen partido, pues te puedes meter en un lío. Entonces, aunque ChatGPT tiene su modelo para business, la realidad es que ChatGPT es muy voraz con todo lo que tiene que ver con la gobernanza del dato, con la confidencialidad. Sin embargo, Copilot, en el momento que trabajéis, que la mayoría trabajaréis con soluciones de Microsoft 365, en el momento que metéis Copilot, ya está integrado con todo el 365 y ya de por sí hereda todos los protocolos de seguridad de vuestra empresa. Con lo cual, para vuestros responsables de tecnología, de IT, pues realmente no es un dolor de cabeza. Un chat GPT puede ser un dolor de cabeza porque estáis compartiendo información de la empresa sin daros cuenta, información que puede ir a cualquier lado, no de manera individual. O sea, no es que ChatGPT copie lo que le decís de vuestro negocio y se lo lleve a un competidor. No, no funciona así. De manera agregada, eso es conocimiento que va a utilizar cualquiera en cualquier parte del mundo. Y al final ahí puede haber desde propiedad intelectual hasta datos personales de vuestros empleados, etcétera. Entonces, por eso me vais a oír mucho Copilot, porque con Copilot tenemos lo mismo que ChatGPT, pero en un entorno controlado. Y cuando digo lo mismo que ChatGPT es que es real, porque ChatGPT, el 50% del accionariado de OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, es Microsoft. Con lo cual, toda la tecnología de ChatGPT se lleva a Copilot de una manera paralela. Con lo cual no hay mucho avance entre lo que tiene ChatGPT y lo que tenga Copilot. Lo que pasa es que Copilot en algunos casos puede ir más lento en hacer cosas porque, claro, tiene unos límites que ChatGPT no tiene. Entonces, bueno, pues es importante que entendamos esta parte de las preguntas y que sepamos que cada pregunta estamos enviando al ciberespacio información que puede ser sensible de nuestra empresa. ¿Dónde pensáis que tiene la IA mayor impacto en recursos humanos? ¿En qué procesos creéis que tiene mayor impacto? Pensadlo un momento, a ver qué se os ocurre. Se me ocurre, Alberto, también que, perfecto, ya empezaron a escribirlo, pueden escribirlo en el chat, voy a estar leyéndolo. Nos dicen reclutamiento y selección, selección y reclutamiento. Yo creo que en todo
pero ahora mismo más en reclutamiento y selección por cuarta vez, pero por primera vez nos dicen desarrollo. Ok, pues bueno, vais bien encaminados. Aquí os traigo 4 procesos en los que está impactando de manera directa la IA. Y son los que estáis diciendo: reclutamiento y selección, formación, desarrollo, pero también luego os enseñaré ejemplos de HR Operations o relaciones laborales y de comunicación interna, donde también está impactando de manera muy fuerte. Vamos a ver el caso de reclutamiento y selección. Y lo vamos a ver pues tanto con una serie de herramientas como un caso de uso, para que veáis un ejemplo. En el caso de herramientas, en reclutamiento y selección, ¿qué es lo que principalmente hacen las herramientas de IA? Pues el análisis, identificación del candidato que mejor se ajusta a un puesto. Lo que hacemos en reclutamiento desde que se inventó el reclutamiento. Intentamos contratar a la persona que mejor se ajusta a las necesidades del puesto. ¿Cómo lo hace? Pues a través del procesamiento de su currículum, de la información que existe en Internet, redes sociales y de aquellas evaluaciones de skills. Y todo eso, la diferencia de hacerlo en un entorno como podía ser antes de la IA, de un entorno acotado, es que lo hace con un modelo de lenguaje. Acordaros del LLM, ese armario gigante. Lo hace con cientos de millones de candidatos y de datos que andan por la red en todo el mundo y con los algoritmos de Deep Learning. Y aquí existen algunas herramientas especializadas en reclutamiento y selección con inteligencia artificial. Aquí las tenéis, podéis buscar en Internet. Son quizá las más potentes a día de hoy en selección basada en inteligencia artificial. Y añado Copilot, ¿por qué? Porque Copilot es como una navaja suiza. Vamos a ver ahora en este caso de uso cómo nos podemos apoyar en Copilot. Podría ser ChatGPT. O sea, realmente cuando digo Copilot podría ser ChatGPT también. ¿Cómo nos podemos ayudar para hacer de una manera un poquito más manual el proceso? Vamos a ver un caso de uso de inteligencia artificial en selección. ¿Qué podría hacer la inteligencia artificial? Pues en primer lugar, crear la job description. Coges un documento de Word en blanco, se lo llevas a Copilot y le pides que te haga una job description de una posición X. Le preguntas por las skills, las cualificaciones y las responsabilidades. Supongo que algunos ya lo habréis hecho la prueba. Dime una job description de un analista de datos senior y os quedáis con la piel de gallina de ver los detalles que os da, cuando hace años hacer una job description era un tormento en muchos casos, era un proceso complejo. Bueno, pues esto ya lo podéis hacer en Word, también con una herramienta como Seekout. Seekout precisamente te construye las descripciones de puesto. Después, ¿cómo podemos descubrir candidatos cualificados? Pues si tenemos los currículum de los candidatos en la plataforma que sea o en el formato que sea, podemos hacerlo bien con Copilot y le podemos decir que nos filtre todos esos documentos para ver dónde hay match entre lo que pide la job description y lo que tienen en su currículum o en su perfil de LinkedIn o en redes sociales, lo que veamos, y lo podemos hacer con herramientas como plataformas como Seekout o Harvard, que además Harvard pues, tiene una serie de temas de inteligencia, de skill basadas en inteligencia artificial. Con lo cual ahí ya tenemos cómo vamos descubriendo el ajuste inicial de un currículum, lo que ahora hacemos manualmente. Ahora miramos LinkedIn y en nuestro criterio decimos, este se ajusta, este no se ajusta. Todo eso es lo que ya hace en cuestión de segundos una herramienta de inteligencia artificial. Vamos a entrevistar a los candidatos. ¿Cómo preparamos la entrevista? Pues a partir de la job description, simplemente con Copilot, ya no hablo de otras herramientas, le podemos pedir que nos prepare las preguntas para evaluar esas competencias. Y si lo habéis probado en ChatGPT o en Copilot, vais a daros cuenta de que lo hace muy bien, de que te prepara muchas preguntas que luego tú debes personalizar, porque de nuevo el contexto marca mucho, pero de alguna forma tienes una manera de crearte tus preguntas y acelerar el proceso, de que de otra forma o tienes tú tu banco de preguntas o te las tienes que crear. Después llegamos a la entrevista. La entrevista con el candidato, si la hacemos en Teams, basta que conectéis el Copilot de Teams y que el candidato dé la autorización para grabar la entrevista, para que podamos después, con todo el acta de lo que ha quedado grabado, preguntarle a Copilot para que nos resuma qué ha dicho el candidato sobre esta competencia o sobre este área de conocimiento o sobre este área de experiencia.
Le podemos pedir, incluso si hacemos entrevistas grupales en Teams, te lo hace por participante, con lo cual te va a medir quién ha intervenido más, quién ha intervenido menos, te analiza hasta el sentimiento. O sea, tiene una parte de sentiment en el que te dice si el sentimiento con el que habla el candidato para explicar en una pregunta por incidentes críticos de trabajo en equipo, si el sentimiento era positivo o negativo. ¿Y esto qué nos permite? No solo ahorrar tiempo haciendo un informe, sino fijarnos durante la entrevista en lo verdaderamente importante, en que podamos encontrar evidencias nosotros como entrevistadores, que si tenemos que estar anotando a la vez que miramos al candidato, va a ser mucho más difícil. O sea, con lo cual aquí tenemos, en este caso, yo por ejemplo lo utilizo bastante y es una maravilla, o sea, una maravilla porque tú dices, bueno, pero habrá entendido bien lo que dijo el candidato, lo entendió perfectamente, a veces mejor que yo. Entonces, bueno, pues esto nos ayudaría muchísimo. Después tenemos que crear una carta oferta para el candidato. Pues de nuevo, si queremos con Copilot en Word, le decimos que nos prepare una carta oferta a partir de los inputs de las responsabilidades del puesto, de los datos salariales. Si tenemos en un repositorio, en una base de datos, los datos salariales, las condiciones económicas, basta decírselo a Copilot para que lo tome en cuenta. Si no lo tenemos, pero está en un repositorio nuestro, Copilot ya buscará. No nos preocupemos que ya lo va a buscar, que eso es bueno y es malo. Y va a buscar si en algún archivo hay una tabla salarial para esa posición y lo va a traer y lo va a proponer ahí. Luego nosotros revisaremos y depuraremos. Cuando digo que es bueno y es malo, es bueno porque dices, joder, pues es que se ha puesto a buscar y ha sacado todo. Ya tengo la carta oferta casi preparada. Es malo porque tenemos que tener muy bien ordenados los datos y los permisos sobre los documentos, porque si no lo hacemos, si tenemos documentos a los que no debería tener acceso yo y se lo pido a Copilot y como está en un repositorio de datos que sí, que tengo acceso por un error de TI o de lo que sea, Copilot me lo trae. Y a lo mejor yo nunca hubiera ido a ese repositorio a consultar los datos del salario que se paga por ese puesto. Pero ahora que Copilot me lo ha traído, yo ya lo sé. Y a lo mejor yo soy un recruiter que no debería saber esa tabla salarial, porque yo realmente solo quería hacer la plantilla de la oferta. Y luego alguien ya colocará el salario. Es un ejemplo de cosas que pueden pasar si no tenemos una buena gobernanza del dato. Y es importante, o sea, esto no es una barra libre de que nos lo hace todo, no. Hay que tener mucho cuidado porque no entiende los límites. Solo entiende el límite cuando no puede acceder a un documento. Y para eso tiene que haber una política de seguridad muy bien montada sobre nuestros documentos, ficheros y datos. Y por último, nos crea los materiales de onboarding. Nos puede preparar una presentación fantástica, pero fantástica en PowerPoint, supongo que algunos lo habréis trabajado ya, que os haga presentaciones a partir de un documento donde estén los elementos fundamentales del onboarding, desde acciones de formación, desde toda la parte, digamos, emocional del recibimiento, del welcome day del candidato, etcétera. Con lo cual, acabamos de ver cómo, si tenemos Copilot, ChatGPT nos podría valer también, pero como os digo, es entrar en una jungla de confidencialidad que, no sé, a mí me da pánico. Pero con un Copilot que si ya tenéis la licencia está bien armado, podríais montaros un caso de uso para seleccionar perfiles utilizando IA. ¿Que tenéis dinero para las licencias de Seekout o de Eightfold? Pues hay cosas que ya os vienen hechas. Pero si no, con estas manitas y un Copilot podéis hacer cosas maravillosas. Vamos con el caso de formación y gestión del conocimiento. A ver, las plataformas de e-learning y las plataformas de gestión del conocimiento siempre han sido un caballo de batalla brutal para que la gente lo usara. ¿Por qué? Porque todo estaba jerarquizado. Tú para ir a un contenido de conocimiento tenías que entrar pues como un libro, un índice, y de ese índice voy a esta categoría y esa categoría a subcategoría, y por fin al cuarto o quinto clic encuentro el vídeo o el documento que me sirve para lo que yo necesito. ¿Qué hace la gente cuando está hasta arriba de trabajo? No usa las plataformas de formación, de aprendizaje. Aquí esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque aquí desaparece, como os decía el ejemplo del armario, desaparece el orden, la jerarquía. Todo está revuelto, todo está junto. ¿Y qué más da? La persona quiere saber de algo y la inteligencia artificial se lo devuelve. No tiene que pasar por 25 pasillos, ni edificios, ni carpetas.
No, yo necesito saber de procesos de protección de datos. Pues ya está, toma, estos son los contenidos que hay. Me da igual dónde estén, si es que me da lo mismo. Yo no quiero saber dónde está ordenadito. Lo que quiero es saber de protección de datos en este ejemplo, ¿no? Entonces, a través de los PROM podemos llegar al conocimiento que necesitamos. Y aquí hay plataformas como Cornerstone, que es una de las principales plataformas a nivel mundial de toda la vida, que ha incorporado ahora módulos de inteligencia artificial y nos encontramos herramientas más nativas de inteligencia artificial como pueden ser GetGuru, que funciona más a nivel de preguntas y respuestas, Sapiens, que también, Synthesia, que es una plataforma fantástica para crear avatares virtuales a través de personas, o sea, te crea humanos que te están contando un contenido formativo, un vídeo. Y no hay ningún actor, son todo avatares digitales, pero que tú casi no eres capaz de distinguir si realmente tienes un avatar digital o tienes una persona. Eso, por ejemplo, lo podéis probar en Synthesia porque funciona de maravilla. Os traigo aquí también un caso de McKinsey, porque ellos obviamente viven del conocimiento para asesorar a los clientes, pues tienen su propia herramienta de gestión del conocimiento. Y de nuevo, esa navaja suiza de Copilot. Si vemos un ejemplo, un caso de uso de formación, pues lo primero que tendríamos que preparar son los repositorios. Es decir, ese armario hay que llenarlo de cosas. Todos los contenidos, vídeos de la intranet, los contenidos del LMS, todo, documentos de todo tipo, los tenemos que tener de una manera no ordenada, pero sí accesible para la IA. Y a partir de ahí, con un copilot o herramientas como GetGuru o como Sapiens, empezamos a jugar. Y empezamos a jugar preparando prompts. A la gente hay que ayudarla con los prompts, porque inicialmente es posible que preguntes cosas que no son lo que hay que preguntar, lo que decíamos antes, ¿no? De los prompts. Pues vamos a preparar ya una base de prompts, de conocimiento, que la gente diga, si yo necesito saber de esto, ¿cómo le preguntaría a la IA? Pues en los prompts ya te aparecen, ¿de acuerdo? Y con eso, lo bueno de esto es que cada pregunta que hacemos, estamos enriqueciendo el LLM para que otro empleado aproveche esa pregunta, que esa es la gracia de la IA, que es siempre exponencial. Podemos preparar avatares digitales, como os decía, con Synthesia. Contenidos que tienes en texto, tú tienes un PDF, se lo llevas a Synthesia y Synthesia te va a construir un vídeo con un avatar persona en el idioma que quieras, con el tono que quieras, el aspecto que quieras de la persona y te va a contar, le va a contar a los empleados eso mismo que hay en el PDF. Obviamente, si el PDF es un ladrillo infumable, pues el avatar contará una cosa ladrillo infumable. Por eso es importante que los contenidos sean buenos, porque si no, la inteligencia artificial hace cosas maravillosas, pero magia no hace. Y después entrenamos los contenidos. Es decir, partiendo de esos prompts, hay que hacer, nosotros desde gestión de personas, tenemos que hacer análisis de nuevas necesidades, porque hay gente que pregunta y no obtiene respuestas. Yo quiero formación sobre cómo lanzar cohetes al espacio. No existe, pero a lo mejor resulta que ahí nos está dando pistas de que necesitamos contenidos de cómo lanzar cohetes al espacio. Bueno, pues ese es solo un ejemplo de cómo podríamos utilizar la IA en formación. Vamos a ver otro ejemplo que es el de los planes de carrera. Los planes de carrera, que es obviamente un proceso súper complejo en las organizaciones y muy personalizado, con lo cual yo no pretendo aquí que esto resuelva cómo hacer un plan de carrera en vuestra organización, pero sí vamos a ver que podemos acelerar ciertos procesos. Y aquí tenéis algunas herramientas como Career Pilot, que es nativa, construida en inteligencia artificial, de nuevo Eightfold AI, que también aparecía en reclutamiento, y de nuevo nuestro amigo Copilot. Aquí, ¿qué es lo que nos va a permitir? Personalizar los itinerarios de carrera en función de su desempeño, de su potencial y de sus aspiraciones. ¿Y qué es lo que va a procesar para decirnos qué itinerarios de carrera son los que podemos tener? Pues cuáles son los indicadores de actividad. En las empresas cada vez es más digital. Solamente lo que dejamos en Teams o en la herramienta que utilicemos de comunicación virtual o en un Slack o el email. Esto deja rastro y esto ayuda a procesar tus indicadores de actividad, pero también en función de la job description que exista, también de los contenidos formativos que podamos ofrecer a los empleados. También en un plan de carreras, que el papel del mentor es muy importante, identificar cuáles son los mejores mentores, los que hacen match en función del perfil del empleado. No pongamos
a cualquier mentor con cualquier empleado, porque si no se entienden, pues el mentor no le va a poner atención al empleado y el empleado no se va a sentir, digamos, interpelado por el mentor. En este caso, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues inicialmente, igual que el reclutamiento, creamos la job description, como hicimos anteriormente. Después, mapeamos las skills de los empleados. Aquí entran pues todo tipo de plataformas de IA, pero si no tuviéramos, pues por ejemplo, con la plataforma de Leiro Assessment, partiendo de la evaluación de competencias de todos los empleados, la evaluación de competencias de razonamiento, es decir, teniendo mapeado el talento de las personas en una plataforma digital, podemos, y junto con los currículums y con la actualización que hagan los empleados de sus conocimientos, skills y su experiencia, con todo eso, con toda esa información, podemos empezar a crear los itinerarios de carrera, los itinerarios de formación, porque ya hemos tenido en el paso anterior, en el punto 2, ya hemos tenido el input de las evaluaciones de competencias, por ejemplo, el input del currículum, el input de actividad en Teams o de actividad leída en los emails. Con todo eso, sabemos dónde está cada persona dentro de un mapa. Ese mapa es el que nos da fortalezas, áreas de mejora y el que nos da las necesidades de formación, de desarrollo de las personas. Por tanto, ahí ya nos podemos apoyar en herramientas de formación, como las vistas anteriormente, Cornerstone, GetGuru, Synthesia, Zapier, para crear esos contenidos. ¿Y cómo los estaremos creando? A medida de lo que estamos viendo que nuestros empleados necesitan. No tenemos que hacer un plan de formación a ciegas diciendo vamos a formar o a comprar estos contenidos. No, no. Los vamos generando bajo demanda. Después, ¿qué podemos hacer? Monitorizar el progreso. Es decir, lo que estamos viendo es qué skills tenían las personas antes de los itinerarios de formación y qué skills son los que van teniendo a medida que van realizando esas formaciones. Y de nuevo, aquí entra una plataforma de assessment para ir midiendo el avance, pero también entra la monitorización de la mejora del desempeño o una evaluación de desempeño anual, que en todas las organizaciones o en casi todas se hace. Entonces, esto mismo que tenemos nos permite ir identificando, sin esperar a un appraisal anual, ir identificando el avance de los empleados y dónde tenemos empleados que ya están cualificados. Y además podemos ver qué vacantes existentes hay, vacantes que los candidatos internos, los empleados, podrían aplicar, porque ya están preparados. Entonces, este es un ejemplo de nuevo de cómo podríamos gestionar un plan de carrera con inteligencia artificial. Vamos con algo que aparentemente puede tener menos aplicación, pero tiene muchísima. Todo lo que tenga que ver con relaciones laborales, los procesos administrativos, HR operations, todo eso, al final una parte del trabajo se basa en automatización y en auditoría. Es decir, automatizar, hacerlo lo más eficiente posible y auditoría. Que no nos podemos confundir. Que si la ley dice que el beneficio de un empleado se paga de esta manera, pues que hay que hacerlo así. Y que la nómina hay que pagarla de esta manera, hay que hacerlo así. Entonces aquí la IA lo que aporta sobre todo es automatización y auditoría, es decir, asegurar que lo estamos haciendo bien. Y aquí pues pueden identificar, bueno, por supuesto asegurar ese cumplimiento que os decía, pero identificar patrones y anticipar incidencias, por ejemplo, de absentismo, de bajas laborales, en cuanto al registro horario, los beneficios más valorados por empleados, etcétera. Y el mecanismo es el mismo, LLM y Deep Learning. Aquí tenéis algunas herramientas que funcionan. Workday es un RP muy conocido a nivel mundial, que igualmente que Cornerstone, pues ha creado componentes de inteligencia artificial que aceleran este tipo de procesos. ADP, que es uno de los mayores proveedores del mundo de nómina, pues ha sacado una solución, que es esta que veis aquí, que permite incorporar IA en los procesos de nómina y de HR Operations. Y de nuevo Copilot nos puede ayudar. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, un caso de relaciones laborales es cuando hay que preparar un plan de teletrabajo? Un plan de trabajo en remoto tiene sus componentes legales. Puedo hablar del de España, que es el que más conozco, pero tiene sus componentes a todos los niveles, de compensación, de prevención de riesgos y muchísimos más a nivel de operativa. Bueno, pues preparar un borrador es algo que podemos hacer simplemente con un chat GPT o con Copilot.
Si le pedimos que nos prepare un borrador de plan de teletrabajo, contextualizando que somos una empresa de X trabajadores con presencia en estas ciudades, que nos dedicamos a esto, que estamos en este sector, en este convenio sectorial, etcétera, pues nos dará una solución a medida nuestra. Pero ya nos va a preparar ese borrador. A partir de ahí, tenemos que auditarlo. Es muy probable que ya Copilot o ChatGPT ya lo hayan hecho, ya hayan auditado, porque realmente están leyendo de fuentes toda la jurisprudencia que hay en el mundo, que está documentada en PDF o en web, en cualquier sitio del mundo, toda forma parte, cuando digo toda la del mundo, es toda, forma parte del LLM de ChatGPT o de Copilot. Con lo cual, la jurisprudencia de Tailandia sobre cómo hay que pagar las horas extras a un trabajador en Tailandia del sector del arroz, creedme que lo podéis encontrar en ChatGPT. O sea, da mucho vértigo. Aún así, hay herramientas como esta de ADP que pongo ahí, que son expertos en nómina, con lo cual nos pueden acelerar un poquito el trabajo, hacerlo un poquito más sintético. Si no, ¿cómo sabemos si cuando le pregunto sobre el trabajador de Tailandia, pues cómo contrasto yo el asunto? Al final tengo que ir a un experto, ¿no? Que me lo confirme. Bueno, pues para eso están esas herramientas tipo ADP Assist. Después, hay que preparar contenidos para desplegar el plan. Partiendo del plan que ya está validado y auditado, tengo que crear contenidos para contarlo, para desplegarlo. Pues de nuevo, como un contenido de formación, con avatares virtuales, como Synthesia, con herramientas de generación de preguntas y respuestas, todo lo que hemos visto anteriormente. Y por último, actualizamos nuestro plan de teletrabajo. Esto es muy importante. Si la ley cambia, si cambian las circunstancias de nuestra empresa, basta con volver a preguntar a estas herramientas para actualizar el plan según lo teníamos. Con lo cual, lo que nos llevaría a abrir un nuevo proceso, incluso con un despacho de abogados, es muy probable, si no es muy compleja nuestra casuística, que podamos hacerlo con un ChatGPT, un Copilot o con herramientas tipo Workday o ADP. Y por último, el caso de comunicación interna. Aquí es brutal lo que es capaz de hacer la IA. O sea, da mucho miedo, ya no vértigo, da miedo de lo que puede hacer una IA en comunicación interna. Ya está ocurriendo en el mundo del marketing, en el mundo del marketing digital, de los copies que se ven, de la publicidad, que empezamos a tener dudas de si eso lo ha escrito un creativo de una agencia o lo ha escrito una máquina, ¿no? Bueno, aquí tenéis diferentes herramientas que permiten generar contenidos o interacciones de cara a comunicación interna. ¿Cómo se puede crear una newsletter? Pues con inteligencia artificial, pues muy sencillo. Partimos de todos los contenidos que son públicos para los empleados. Esto es importante. No pongamos en el repositorio algo que no debe ser compartido con los empleados. Y de todo eso, Copilot va a analizar, va a categorizar, va a segmentar todo eso para tenerlo de alguna manera clasificado. A partir de aquí, de esa base de conocimiento anterior, podemos utilizar herramientas como el propio Copilot o ChatGPT o Blink para empezar a crear los copies. Blink lo que hace es empezar a tirarte copies a partir de una base de conocimiento y te genera los copies. Y los genera muy bien escritos, porque tú le dices el tono, le dices a quién audiencia va dirigido, le dices todo. Y te va creando los borradores de copy. Con lo cual tú lo que tienes que hacer es depurar, que eso que está diciendo es lo que tú quieres decir. Pero te ha ahorrado muchísimo trabajo. A partir de aquí, en comunicación interna, creemos un agente IA. Un agente IA, por ejemplo, con Intercom, que lo que va a hacer es, de los contenidos de esa newsletter, las preguntas y respuestas se van a generar con un intercom. Un intercom es como un chat, como un chat un chatbot de los que conocemos desde hace años, pero basado en inteligencia artificial. Es decir, realmente funciona. Habla el lenguaje natural, entiende el lenguaje natural. Pero preparamos un agente IA para las preguntas y respuestas y para los contenidos de la newsletter donde queramos que haya interacción, porque puede que en una newsletter queramos lanzar alguna pregunta o alguna interacción con los empleados, pues lo incorporamos ahí a través de Intercom. Y por último, monitorizar el impacto. Claro, la inteligencia artificial en general se basa en un principio que es ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Es decir, y eso tiene su lado bueno y su lado malo, que son los sesgos. Pero en todo caso, para esto está muy bien, porque realmente
va a identificar aquellos contenidos que de verdad funcionan con los empleados y aquellos que no tienen impacto en los empleados. Hasta aquí los casos de uso que os quería compartir. Hay muchísimos más, pero bueno, para el tiempo que se nos está agotando, he querido compartiros los principales. Lo que vamos a ver ahora, de manera ya más sencilla y también para que reflexionéis vosotros, son aspectos de gobernanza, seguridad y ética. ¿Por dónde hay que empezar si tenemos que poner en nuestra empresa herramientas de IA? Pues en primer lugar hay que hacerse una serie de preguntas, que si no nos las hacemos podemos acabar de cualquier manera. Y básicamente hay muchas, pero a mí, perdón que me pasé, a mí me gusta hacerme estas. Para empezar, ¿cómo afecta la IA al propósito de recursos humanos? Que recordemos que el propósito de recursos humanos es contribuir a la competitividad y a la sostenibilidad de las organizaciones, impulsando el desempeño de las personas, ayudándoles a crecer profesional y personalmente. Eso es para lo que nos pagan, o por lo que yo creo que a mí me pagan. Si eso lo pervertimos, porque aquí es todo mecanización y eficiencia, pues tenemos que hacérnoslo mirar, porque a lo mejor estamos haciendo algo que no es para lo que nos contrataron. Tampoco es que seamos stopper de nada, pero al menos tener un poco de esa conciencia y ayudar al negocio a tomar decisiones. Después, ¿cómo afecta esto a la eficiencia y rapidez? ¿Realmente esto me va a ayudar a ser más eficiente y rápido? Porque a lo mejor tengo un problema de gobernanza de datos, tengo mis datos deslavazados y eso es un lío de privacidad, de confidencialidad. Pues a lo mejor lo que gano en rapidez por un lado, lo pierdo por el tener que estar apagando fuegos. ¿Cómo va a afectar esto a las personas? ¿Las va a ayudar en su desempeño y en su crecimiento o no? Es el propósito que decíamos antes. ¿Los datos están preparados? O sea, ¿tenemos de verdad preparados los datos? ¿O lo tenemos en un SharePoint donde ahí no sabemos si tiene acceso fulano o mengano a tal contenido? Porque eso marca la diferencia. Y después, esto, como cualquier gestión del cambio, hay que hacerlo digerible. Hay generaciones que esto lo pueden adoptar muy rápidamente y hay personas que esto les viene muy grande. Pues al final hay que tratar de contar con todo el mundo. Unos harán más esfuerzo y otros menos, pero si no lo hacemos digerible, tendremos un problema, como siempre ha ocurrido en los procesos de gestión del cambio. Algunas reflexiones y paradojas que quiero que pensemos. El del propósito ya os lo he dicho, que terminemos contribuyendo solo a una automatización radical y no a tener organizaciones más competitivas y humanas. A que, ojo con los desarrolladores de software, que parece que son como los reyes del mambo en todo esto, y resulta que hay herramientas de IA como GitHub que son capaces de desarrollar el código fuente, las APIs, los modelos de datos de una aplicación. Con lo cual, si esto sigue así, en unos años va a haber muchos menos desarrolladores de software de los que hay hoy en día. Con lo cual, ojo, porque podrían ser devorados por sus propias criaturas. Ya lo dijimos al principio, si todo va al patrón oro en cuanto a eficiencia y mecanización, ¿qué va a ser de otros factores claves para el ser humano dentro de su desarrollo profesional? Si nosotros tenemos sesgos como personas y nosotros preguntamos a la IA y entrenamos a la IA va a tener sesgos. Ojo con tomar decisiones data-driven, que está muy de moda. No, aquí en mi empresa somos una empresa data-driven. Recordemos, la IA se basa en dónde va Vicente, dónde va la gente. Si donde va la gente va Vicente, pues siempre iremos al mismo lado. Que tenemos que ponerle cabeza además de los datos. Si no aportamos inteligencia a los datos, estamos muertos. Ojo con nuestros datos personales. Todo lo que subamos ya queda en un chat GPT o donde sea. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a compartir cosas de nuestra privacidad? Y ojo con los derechos de autor y la propiedad intelectual. ChatGPT, aunque dice que sí, ya os digo yo que se traga muchísimos contenidos que tienen propiedad intelectual. Muchos autores, artistas, escritores tienen verdaderos problemas porque todo lo que puedan compartir en Internet es devorado por estos LLM. Entonces, que tengamos cuidado con lo que consumimos, porque a lo mejor preparamos un paper o un documento un día para presentar en no sé qué evento de nuestra compañía y alguien nos dice que ese parrafito que hemos puesto ahí es suyo y que está en este libro, que tiene un derecho de autor y un copyright. Ojo porque estas cosas pasan. Por último, skills para ser competitivos con la IA. Realmente no hay nada nuevo. Lo que sí que ahora
emerge de una manera mucho más agresiva. Yo tengo una máxima cuando pienso en ChatGPT o en inteligencia artificial. Es lo que sepa hacer ChatGPT, yo no le voy a dedicar ni un minuto de tiempo, porque no voy a ser tan bueno como él. Jamás. Con lo cual, más me vale aprender cosas que no sabe hacer ChatGPT. Esto es por lo que yo me rijo en mi desarrollo personal. Entonces, ¿qué competencias no tiene ChatGPT? Pues el pensamiento creativo. No lo tiene. Científicamente no existe ese pensamiento creativo en una máquina. No existe. O sea, el proceso creativo de Van Gogh, por seguir con el ejemplo, no se ha replicado en ninguna máquina. Ni siquiera el nuestro, que no somos artistas como Van Gogh. Nuestro proceso creativo es humano y es indescifrable hoy por hoy. La neurociencia no ha llegado. Por tanto, no puede ser una máquina creativa si ni siquiera sabemos cómo funciona realmente la creatividad. El pensamiento analítico. Este sí puede ser, obviamente, barrido por la máquina, pero hay aspectos que tienen que ver con la intuición que cuentan mucho en el pensamiento analítico, y aquí pues Leiro sabe bastante de lo que es esa variable. Eh, pero es muy importante que lo tengamos, el descomponer problemas en problemas más pequeños, el no tratar de llevar todo como lo hace ChatGPT, que todo lo hace a lo bruto. No descompone los problemas, tira a lo bruto, pero es que no somos ChatGPT, no tenemos esa capacidad de procesamiento. Obviamente tenemos que ponernos las pilas con el conocimiento tecnológico, la curiosidad. La máquina no tiene curiosidad, sigue patrones. La resiliencia, la máquina no tiene resiliencia, está enchufada y se desenchufa o la vuelves a enchufar. La resiliencia es nuestra, la flexibilidad es nuestra. Los pensamientos sistémicos, junto con el analítico, el tener una visión 360 de la foto. Por supuesto, saber, que ya lo estamos haciendo hoy, saber qué hay detrás de la IA y del Big Data. La motivación y la propia conciencia. Eso no lo tiene una máquina. La gestión del talento, desde el punto de vista más humano, no lo tiene una máquina. La orientación de servicio al cliente, que al final es muy personal, eso no lo tiene una máquina. Trabajemos competencias como estas, que luego se pueden declinar en variables, por ejemplo, como las que están en el modelo de Leiro, eh, de cara a identificar nuestras fortalezas y puntos de mejora. Pero en todo caso, vayámonos a estas skills y tendremos más posibilidades de sacar partido a la IA y no ser devorados. Antes de terminar, nos preocupamos mucho de la IA, pero ya pensemos en el Departamento de Recursos Humanos. Tenemos una situación en recursos humanos universal, en todos los países ocurre, que en muchos casos no nos posicionamos ante el negocio, ante un comité de dirección, como realmente creemos que podemos hacerlo. Realmente la IA nos pone ahora mismo en un punto de inflexión. O bien somos capaces de subirnos al carro de un comité de dirección y aportar ese valor, o bien nos va a ocurrir esto que vamos a ver. Esto es lo que nos puede pasar como personas de recursos humanos, profesionales de recursos humanos, si no somos capaces de subirnos al carro de la IA. De que haya alguien al otro lado estupendamente cómodo y que nosotros tengamos que hacer tareas que no nos aportan ningún valor. Y termino ya. Es cuestión de tiempo que esto nos afecte. O sea, a unos profesionales tardará más, a otros menos, pero nos va a afectar a todos. Por eso es muy importante que de alguna manera no demonicemos esto en cuanto a que esto es malo, nos va a quitar el trabajo y sí o sí tenemos que mantener nuestro trabajo. No, ni tampoco a que esto es maravilloso y esto va a crear más puestos de trabajo. No lo sabemos. Lo que sí, como os decía antes, que pensemos en cómo lo que hace una IA no es lo que tenemos que hacer nosotros, porque no le vamos a llegar a la altura del zapato en cuanto a rapidez, eficiencia, y que empeñarnos en lo que hace una IA, si queremos empeñarnos en hacer PowerPoints, en hacer documentos Word, en escribir emails, si eso es lo que queremos hacer en nuestro trabajo, lo que va a pasar un día es que nos vamos a encontrar a nuestro portátil con nuestra IA que nos va a recitar aquel famoso poema del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, de la era del romanticismo.
y que os comparto ahora. Es un copilot, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Que es un copilot y tú me lo preguntas. El copilot eres tú. Bueno, esto es un poema muy famoso, no sé si lo conocíais, pero es un poema muy famoso de Becker, un poeta romántico, y el original es ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Bueno, pues esto, tanto la imagen de Becker, que es muy parecido, Becker tenía este aspecto, tanto la imagen como la canción la he compuesto con inteligencia artificial. O sea, esto no es un vídeo que exista en Internet, esto es con una herramienta que crea canciones con inteligencia artificial y que crea imágenes con inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, pues para que veáis que si somos capaces de crear música, pues podemos sentirnos artistas, pero lo importante no es la canción, lo importante es qué proceso creativo o qué otras capacidades somos capaces de poner en juego para ser diferenciales como profesionales. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para lo que consideréis. Muchísimas gracias y a pesar de que nos pasamos unos Sí, minutos, lo todos están siento. conectados aquí hasta el final porque tuvimos un webinar para iniciar este año muy interesante. Si me permites compartir pantalla rápidamente, les voy a dejar un QR en el que podrán ver la información de nuestro taller propuesto para el mes de febrero. Van a estar recibiendo también un correo informativo. Permítanme y les comparto mi pantalla. Pueden descargar o ir a este QR y tendrán más información. El taller de inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos. Muchísimas gracias. Les estaremos, por supuesto, que compartiendo la grabación, ya que nos preguntaban aquí varias personas directamente que por favor las compartiéramos, así que claro que sí. Veo esas manitos y esos corazones de reacción, así que sé que para todos ha sido digamos que tener nueva información, porque a pesar de que estamos en recursos humanos e inteligencia artificial, se escucha a diario la información que hoy nos has compartido. Estoy segura, Alberto, que ha hecho un clic en muchas partes, sobre todo en, bueno, en qué utilizar, cómo utilizarlo y poder seguir agregando valor. Les recuerdo que contamos con la plataforma Leiro Assessment and Talent Solution, en donde encuentran también parte de inteligencia artificial con este tipo de, por ejemplo, en cuanto a las evaluaciones de desempeño o las entrevistas basadas en competencias, cómo seleccionarlo específicamente para lo que estén necesitando. Así que hasta luego, me despido. Jessica Meléndez, gerente comercial en Leiro Assessment. Gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación, que estés muy bien y nos vemos en febrero. Gracias a todos. Buen día.